Sí o no, arriba o abajo, blanco o negro, la Fórmula 1 es un deporte, no lo es. En este mundo somos muchas personas que nos cuesta ponernos de acuerdo en algo concreto. La Fórmula 1 es un tema completo entre que si eso no es un deporte. Varias personas opinan que conducir un auto no se considera un deporte, ya que el auto lo hace todo y el piloto solo tiene que acelerar, frenar y dirigir el coche. Y sí, técnicamente tienen razón, pero esta afirmación es tan básica. Es como decir que un futbolista solo tiene que patear un balón o que un ciclista solo debe de mantener el equilibrio. Si eres fan de la Fórmula 1, es posible que te hayas topado con personas haciendo un comentario como: correr autos no es un verdadero deporte. Así que hoy te daremos unos datos interesantes para poder argumentar por qué sí es un deporte y están absolutamente equivocadas. Primero vamos a definir qué es un deporte. Según la Real Academia de la Lengua Española, un deporte se define como una práctica física ejercida como juego o competición, cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas. Ahora, analizando a fondo, siguiendo los términos de la definición, un deporte requiere entrenamiento. En una temporada normal de la Fórmula 1 tenemos un promedio de 20 carreras al año, de las cuales cada una de ellas cuenta con 3 sesiones de entrenamiento, 2 el día viernes, una el día sábado antes de la clasificación, lo cual nos lleva a 60 sesiones de entrenamiento por parte de la Fórmula 1 en toda la temporada anual. Eso sin contar que los pilotos y los equipos tienen cientos de horas de desarrollo y entrenamiento en simuladores antes de poner los monoplazas en las pistas. Un deporte también necesita normas o una reglamentación, y de eso se hace cargo la FIA, o la Federación Internacional de Automovilismo, un organismo que se encarga de regular todas las categorías de autos, entre ellas claramente la Fórmula 1. Según la definición de la RAE, para que sea un deporte se debe de ejercer como un juego o competición. Los go-karts está dentro de la categoría del automovilismo y los niños lo empiezan practicando a modo de diversión. Obviamente, ya en las grandes ligas se transforma en más que un simple juego. Si alguien te dice que la Fórmula 1 no es competitiva, seguramente nunca ha visto ninguna carrera. Luego, para cumplir que sea un deporte, debe de haber actividad física. Un piloto de Fórmula 1 aparentemente solo tiene que sentarse durante un par de horas, mover sus pies y brazos y dirigir el coche. Pero en realidad hay un esfuerzo físico detrás de todo esto. Para empezar, en una carrera los autos alcanzan velocidades promedio arriba de los 300 kilómetros por hora, por lo que se supone que frenar o tomar curvas de ese tipo de velocidades implica un gran esfuerzo para el piloto, sobre todo en la zona del cuello. Estamos hablando de un promedio de 4 Gs o incluso más, es decir, 4 veces el peso del piloto. Y eso que las fuerzas G son más complicadas que simplemente multiplicar por un factor el peso de un cuerpo. Sí, es una referencia importante para darnos cuenta que si un piloto pesa 80 kilogramos o más, estaría soportando entre 320 y 400 kilogramos de fuerza. Esto es como si tuvieras a un karateca profesional pateándote el cuello en cada curva. Un humano promedio sin ningún tipo de entrenamiento puede soportar 4 o 5 G, pero en breves fracciones de segundos antes de desmayarse. Es por ello que los pilotos llevan un acondicionamiento físico en donde su principal entrenamiento son los músculos del cuello. Si esto no te basta para que te pueda contar como actividad física, vamos con este dato. En fútbol, un portero es una posición que más depende de un tiempo de reacción, el cual varios estudios de muchas universidades de todo el mundo, un portero tiene la velocidad de reacción entre 250 a 350 milésimas de segundo, mientras que un piloto de Fórmula 1 reacciona entre 200 y 300 milésimas de segundo, 50 milisegundos más rápidos que un portero. Teniendo en cuenta que viajan a más de 300 kilómetros por hora, esos 50 milisegundos de respuesta representan un aproximado de 4 metros de recorridos en pista, que si bien parece cosa de nada, es lo que te puede separar entre frenar a tiempo o terminar perdiendo la carrera ese día. Pero si aún todo esto no te convence y sigues creyendo que manejar un monoplaza es tan fácil que cualquiera lo puede hacer, ahora considéralo estando a 50 grados Celsius, perdiendo hasta 5 kilos de tu peso corporal debido a la deshidratación. Y es que si se tiene un poderoso motor con un aproximado de 1000 caballos de fuerza, siendo puesto al máximo durante 1 hora y media a tus espaldas, no es de extrañarse que la temperatura que alcanza la cabina de un Fórmula 1 puede alcanzar temperaturas similares a las del desierto del Sahara, por lo que además de luchar contra fuerzas G, tener un buen tiempo de reacción, configurar el coche en cada curva y tener que escuchar las órdenes de equipo a través de la radio, los pilotos tienen que luchar contra la deshidratación, por lo que muchos de ellos se entrenan en saunas para acostumbrar a su cuerpo a esas condiciones físicas en las que serán exigidos. Sin ese debido entrenamiento, esa pérdida de líquidos podría sufrir calambres, mareos, dolores de cabeza o hasta la pérdida del conocimiento. Hace algunos años, el español Jaime Alguersuari, actual expiloto de la Fórmula 1,
dijo que no consideraba la categoría como un verdadero deporte, sino más bien como un negocio, ya que el auto hacía el 85% del trabajo, mientras que el piloto tenía que poner el 15% restante. Un gran negocio y un gran deporte. Un gran negocio. Dejémoslo ahí. Un gran negocio y un gran deporte. Los coches, no. Un gran negocio. Un negocio insostenible a día de hoy, pero es un gran es un negocio. No. No es deporte. ¿Cómo que no es? ¿Por qué no es deporte? No es deporte. La Fórmula 1 no es un deporte. Pero no lo digo yo, ¿eh? Quiero decir, creo que un deporte es donde están los mejores pilotos del mundo, los mejores jugadores del mundo, y donde puedes ver que hay una situación humana, ¿no? Y física. Es decir, como en el tenis o probablemente en el fútbol, tú ves un tío de talento que puede estar al nivel de estar en un equipo de primera división. En los coches, por supuesto que el piloto sigue haciendo la diferencia, pero hoy en día el 85% lo hace el coche. En resumen de sus palabras, no importaba a quién pusieras de piloto, mientras el auto fuese bueno, se ganaría las carreras. Siendo una afirmación muy básica por parte de Jaime, sí importa mucho el auto que se conduce. No es lo mismo manejar un Mercedes o un Red Bull a un Haas o Williams. Pero cabe resaltar que sin un piloto que le saque el mejor rendimiento al coche, de nada sirve tener el mejor coche de la competición. Hoy en día podemos ver que los equipos de Fórmula 1 tienen a dos pilotos. Siempre hay diferencias entre compañeros de equipo. Uno de los dos pilotos podrá tener su mejor día, ser más rápido, pero siempre o casi siempre habrá quien de los dos pilotos sobresalga aún así teniendo el mismo coche. Lo podemos observar en Mercedes o ahora en Red Bull, siendo Max que siempre sobresale entre sus compañeros de equipo exprimiendo al máximo su auto. Tal como lo vemos con Leo Messi o Cristiano Ronaldo en el fútbol, ganando balones de oro. Posiblemente no ganarían si no estuviesen en los mejores equipos. Entonces, ¿por qué debería ser distinto en el resto de los deportes? A título personal, es un poco desafortunada las declaraciones que hizo Jaime, y aún peor siendo de un expiloto de Fórmula 1, porque nadie mejor que él sabrá los esfuerzos físicos y mentales que se requieren para estar ahí y conducir un Fórmula 1. Y sí, hoy en día hay pilotos de pago, que pagan por estar en un equipo de Fórmula 1, pero este tipo de dinámica no es exclusivo de la Fórmula 1. En la mayoría de los deportes existen este tipo de polémicas. Y aún así, aunque se les etiquete de pilotos de pago, estar en las ligas mayores de la categoría de la Fórmula 1 es porque tienen talento. Algunos son mejores que otros, pero el talento está ahí. Las escuderías no se arriesgarían en poner un piloto que no diera resultados mínimos. Tarde o temprano el dinero y la paciencia se agotan, dejando así solo a los mejores. Ahora, aunque en la carrera pensamos que el piloto es el único responsable, la Fórmula 1 está catalogada como un deporte de equipo, ya que detrás de él hay un gran grupo de personas, desde los ingenieros que diseñaron hasta el último tornillo del coche, hasta los responsables de estrategias de las carreras. Si uno de los miembros falla, las posibilidades de no obtener éxito aumentan. Después de todo, es un trabajo total de equipo, de parte de cada área para llevar a cabo una carrera, porque los pilotos no se arriesgan y no se juegan el físico como antes. Ahora, si se encuentran involucrados en un accidente, pueden tener la fortuna de salir caminando y prácticamente ilesos, para la magnitud de los tipos de accidentes. Pero eso no quita que sea un deporte de riesgo y que implique una preparación tanto física como mental. Todo esto resumido en tener que luchar contra fuerzas G, escuchar órdenes a través de la radio, tener buen tiempo de reacción y además esfuerzo físico y mental. La Fórmula 1 es un deporte. Así que si te topas con alguien que cree que la Fórmula 1 no es un deporte, muéstrale este video y veremos si cambia de opinión.